Millonario quedó en coma y la chica de limpieza lo cuidó, y al despertar se impactó. En la fastuosa mansión de los Rivas, el joven heredero Felipe vivía rodeado de lujos y excesos. Una existencia superficial, llena de lujos pero carente de significado, donde el egoísmo y la falta de empatía lo habían convertido en alguien que, aunque rodeado de personas, estaba completamente solo en esencia. Mimado por sus padres y acostumbrado a que todo girara a su alrededor, Felipe despreciaba a quienes consideraba inferiores, y ninguna persona sufría más su arrogancia que Lucía, la humilde empleada doméstica de la familia. En esta vida, como descubriría más tarde, era una prisión dorada que solo el dolor y el arrepentimiento podrían abrir. Felipe Rivas tenía 27 años y vivía una vida que muchos considerarían envidiable, pero que en realidad estaba vacía de propósito. Hijo único de una familia adinerada y poderosa, Felipe había crecido rodeado de privilegios. Desde pequeño, fue el centro de atención, colmado de regalos caros y enseñado a creer que el dinero podía comprar cualquier cosa, incluso el respeto y el amor. Su rutina diaria era un desfile de lujos y excesos. Despertaba tarde en su suite privada dentro de la imponente mansión familiar, con vistas a un extenso jardín cuidado al detalle. Su habitación era un santuario de tecnología y diseño, llena de objetos de última generación que rara vez usaba más de una vez. Su desayuno no era menos opulento. Croissants importados, café de origen exclusivo, frutas exóticas que probablemente nunca sabría el esfuerzo que implicaba cultivarlas. Felipe no tenía empleo, al menos no en el sentido tradicional. Su ocupación principal era asistir a eventos sociales, fiestas y reuniones en los clubes más exclusivos de la ciudad. Conducía un auto deportivo personalizado que cambiaba todos los años, y su armario estaba repleto de prendas de diseñador. Sus amigos, o más bien compañeros de fiesta, eran un grupo de personas igual de adineradas, con quienes competía en ostentación. Le encantaba ser el centro de atención, y lo lograba con sus excentricidades. Felipe era conocido por gastar sumas absurdas en caprichos. Una botella de champán de miles de dólares en una sola noche, o un viaje espontáneo a destinos paradisíacos, simplemente porque podía hacerlo. Sin embargo, esta vida de excesos estaba lejos de hacerle feliz. La superficialidad de su entorno era una barrera que lo alejaba de conexiones auténticas. Felipe Rivas era el epítome del soltero codiciado, al menos en apariencia. Alto, de cabello perfectamente peinado y siempre vestido con las últimas tendencias de moda masculina, era difícil no notarlo en cualquier lugar al que llegaba. Sus rasgos encantadores y su carisma magnético lo hacían el centro de atención en cualquier fiesta o evento exclusivo. Sin embargo, su vida romántica estaba tan vacía como el resto de su existencia. Desde joven, Felipe había sido consciente de su atractivo y lo usaba como una herramienta más para obtener lo que quería. Había tenido muchas novias, pero ninguna relación que pudiera considerarse seria. Para Felipe, las mujeres eran parte de su entretenimiento, un pasatiempo pasajero que llenaba sus noches de aventura y sus días de conversaciones superficiales. Sus relaciones solían seguir un patrón. Conocía a alguien en una fiesta o a través de amigos en común, les prometía el mundo y durante las primeras semanas hacía gala de su encanto y generosidad. Llevaba a sus parejas a cenas extravagantes en los restaurantes más caros, las llenaba de regalos costosos y las llevaba de viaje a destinos paradisíacos. Pero con el tiempo, su interés se desvanecía. En cuanto la emoción inicial desaparecía o una nueva conquista llamaba su atención, Felipe terminaba las cosas sin miramientos, dejando corazones rotos y promesas vacías a su paso. A menudo bromeaba con sus amigos sobre su incapacidad para comprometerse, como si fuera un rasgo admirable. El amor es solo un juego, y yo soy el mejor jugador, solía decir con una sonrisa arrogante. Para él las emociones eran una carga innecesaria, y el compromiso una limitación que no estaba dispuesto a aceptar. Sus novias eran trofeos que exhibía momentáneamente antes de pasar al siguiente desafío. Sin embargo, detrás de esta fachada de seguridad y éxito, había una soledad que Felipe no admitía ni siquiera ante sí mismo. Aunque constantemente rodeado de personas, no había nadie en su vida que lo conociera realmente, que supiera más allá de su imagen de hombre perfecto.
Sus padres, aunque amorosos, no eran una parte activa de su vida, y sus amigos, al igual que él, eran más compañeros de fiesta que confidentes. Aunque sus padres, los señores Rivas, lo amaban profundamente, sus intentos por inculcarle humildad y responsabilidad habían fracasado. Felipe los veía como anticuados y no entendía por qué insistían en tratar bien al personal de la casa, especialmente a Lucía. Para él, las personas que trabajaban para su familia no eran más que piezas reemplazables en el engranaje de su comodidad. Lucía Morales tenía 23 años cuando comenzó a trabajar como empleada doméstica en la mansión de los Rivas. Provenía de una familia humilde, pero llena de valores y amor. Su madre, una costurera, y su padre, un carpintero, siempre le enseñaron que la educación era el único camino para cambiar su destino. Con esa convicción, Lucía había decidido estudiar enfermería, soñando con ayudar a los demás y asegurarse un futuro digno. A pesar de sus largas jornadas en la mansión, nunca dejó de lado sus estudios. Lucía era extraordinariamente disciplinada. Durante el día trabajaba limpiando, cocinando y atendiendo a la familia Rivas, pero por las noches, cuando la casa estaba en silencio, se sumergía en sus libros. Leía con fervor, repasando cada detalle de anatomía, farmacología y primeros auxilios. Incluso en los momentos más difíciles, cuando el cansancio físico parecía abrumarla, encontraba la fuerza para continuar. Lucía era una mujer de principios y carácter fuerte. Aunque Felipe la humillaba constantemente, ella no era alguien que simplemente agachara la cabeza y aceptara el maltrato. Con inteligencia y dignidad, Lucía siempre encontraba la forma de responder a sus comentarios crueles. Por ejemplo, cuando Felipe hacía burlas sobre su ropa sencilla, ella le contestaba con una sonrisa tranquila. Prefiero vestir humildemente y saber que cada prenda me la gané con esfuerzo, que llevar algo costoso sin comprender el valor real del trabajo. Estas respuestas, lejos de desarmar a Felipe, a menudo lo enfurecían más, porque no podía soportar que alguien como Lucía no se quebrara ante sus palabras. Pero para Lucía, demostrar fortaleza era su forma de resistir. No era orgullo vacío, sino una declaración de que nadie, ni siquiera alguien con tanto poder y riqueza como Felipe, podía arrebatarle su autoestima. Su trato hacia Lucía era particularmente cruel. A menudo hacía comentarios despectivos sobre su origen humilde, su aparente torpeza, aunque en realidad era una joven sumamente eficiente y trabajadora. Si algo no estaba exactamente como él quería, no dudaba en gritar o humillarla frente a otros empleados. Incluso llegó a sabotear su trabajo de maneras mezquinas, como esconder utensilios de limpieza o derramar intencionalmente algo para que tuviera que limpiarlo de nuevo. Sin embargo, Felipe nunca se preguntó por qué Lucía soportaba todo aquello. No sabía que ella tenía un sueño, convertirse en enfermera para ayudar a los demás. Tampoco comprendía que cada comentario hiriente que lanzaba le daba a Lucía más determinación para salir adelante. Para él, Lucía era invisible fuera de los momentos en los que se convertía en el blanco de su diversión. A pesar de todo, Lucía trataba de mantener la paz en la casa, principalmente por respeto a los padres de Felipe, quienes siempre fueron amables con ella. Los señores Rivas apreciaban a Lucía por su dedicación y educación. En más de una ocasión la defendieron de los desplantes de su hijo, recordándole que debía tratarla con respeto. Pero incluso con su apoyo, Lucía sabía que trabajar en ese ambiente no era sostenible a largo plazo. Un primer enfrentamiento marcaría un extraño y confuso momento. Entre Felipe y Lucía ocurrió una tarde cálida en el amplio jardín de la mansión Rivas. Lucía había estado cuidando de las plantas, una tarea que le encantaba porque le daba unos instantes de paz lejos del bullicio de la casa. Vestía su sencillo uniforme, con el cabello recogido en una coleta que dejaba algunos mechones sueltos por el sudor del trabajo. Estaba absorta en sus pensamientos cuando escuchó la inconfundible voz de Felipe detrás de ella. ¿No te cansas nunca de jugar a la campesina feliz?, dijo con ese tono burlón que le resultaba insoportable. Lucía, que ya estaba al límite con sus comentarios diarios, dejó las herramientas en el suelo y se giró para enfrentarlo. En sus ojos había una mezcla de cansancio y determinación. ¿Y tú? ¿No te cansas de actuar como un niño rico que no sabe lo que quiere en la vida?, replicó, con un tono firme que lo tomó por sorpresa. Felipe arqueó una ceja, descolocado por la respuesta.
No estaba acostumbrado a que alguien le hablara así, mucho menos Lucía. Sin embargo, lejos de enfurecerse, algo en su interior se agitó. Quizás era su orgullo herido, o tal vez era la manera en que ella se mantenía erguida, segura de sí misma, como si sus palabras fueran una verdad inamovible. Ten cuidado con cómo me hablas, Lucía. Recuerda quién soy yo aquí, respondió, dando un paso hacia ella. ¿Y qué pasa si lo olvido? Contestó Lucía, sin retroceder ni un milímetro. Porque, honestamente, no veo nada en ti que valga la pena recordar. Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Felipe, pero en lugar de callarlo, lo hicieron avanzar más hacia ella, como si estuviera decidido a recuperar el control de la situación. Se encontraron cara a cara, tan cerca que Lucía podía percibir el aroma de su colonia, y Felipe podía notar las gotas de sudor en su frente. «Eres increíblemente testaruda», murmuró Felipe, con una extraña mezcla de irritación y fascinación en su voz. Lucía sintió cómo su corazón empezaba a latir más rápido, pero no por miedo, sino por la intensidad del momento. Había algo en los ojos de Felipe que no había visto antes, una chispa de vulnerabilidad, una grieta en la fachada arrogante que siempre presentaba. Felipe, por su parte, se encontraba igual de desconcertado. Por primera vez no veía a Lucía como la empleada que podía humillar, sino como alguien que lo desafiaba, que no se dejaba intimidar por él. El silencio entre ellos se alargó, cargado de una tensión extraña que ninguno supo cómo manejar. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y ambos se quedaron inmóviles, estudiándose el uno al otro. Felipe sintió una fugaz oleada de calor en su pecho, como si su corazón hubiera decidido por un instante rebelarse contra su arrogancia habitual. Lucía también lo sintió, pero no permitió que ese momento la distrajera de su propósito. Finalmente, Lucía rompió el hechizo. Dio un paso atrás y lo miró con la misma determinación que había tenido desde el principio. No necesito esto, Felipe. No necesito a alguien que me haga sentir menos solo porque no sabe quién es realmente. Si alguna vez decides enfrentarte a tus propios demonios en lugar de proyectarlos en los demás, tal vez encuentres algo más que vacíos en tu vida. Y sin esperar una respuesta, recogió sus herramientas y regresó al interior de la casa, dejando a Felipe solo en el jardín, confuso y con un inusual nudo en el pecho. Fue ese momento, fugaz pero inolvidable, el que marcó una grieta en la imagen que Felipe tenía de sí mismo. Ambos sabían que algo había pasado entre ellos, pero ninguno estaba dispuesto a admitirlo. No entonces, al menos. A medida que pasaba el tiempo, Felipe notó que Lucía era diferente. No era como las mujeres de su círculo social, que se reían de sus bromas aunque no fueran graciosas o buscaban su atención para ganar favores. Lucía, en cambio, no solo lo ignoraba en lo posible, sino que además lo enfrentaba cuando sus bromas cruzaban la línea. Una vez, mientras ella limpiaba la sala de estar, Felipe dejó caer intencionalmente su copa de vino en el suelo recién lavado. Lucía sintió cómo su corazón empezaba a latir más rápido, pero no por miedo, sino por la intensidad del momento. Había algo en los ojos de Felipe que no había visto antes, una chispa de vulnerabilidad, una grieta en la fachada arrogante que siempre presentaba. Felipe, por su parte, se encontraba igual de desconcertado. Por primera vez no veía a Lucía como la empleada que podía humillar, sino como alguien que lo desafiaba, que no se dejaba intimidar por él. El silencio entre ellos se alargó, cargado de una tensión extraña que ninguno supo cómo manejar. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y ambos se quedaron inmóviles, estudiándose el uno al otro. Felipe sintió una fugaz oleada de calor en su pecho, como si su corazón hubiera decidido por un instante rebelarse contra su arrogancia habitual. Lucía también lo sintió, pero no permitió que ese momento la distrajera de su propósito. Finalmente, Lucía rompió el hechizo. Dio un paso atrás y lo miró con la misma determinación que había tenido desde el principio. No necesito esto, Felipe. No necesito a alguien que me haga sentir menos solo porque no sabe quién es realmente. Si alguna vez decides enfrentarte a tus propios demonios en lugar de proyectarlos en los demás, tal vez encuentres algo más que vacíos en tu vida. Y sin esperar una respuesta, recogió sus herramientas y regresó al interior de la casa, dejando a Felipe solo en el jardín, confuso y con un inusual nudo en el pecho. Fue ese momento, fugaz pero inolvidable,
el que marcó una grieta en la imagen que Felipe tenía de sí mismo. Ambos sabían que algo había pasado entre ellos, pero ninguno estaba dispuesto a admitirlo. No entonces, al menos. A medida que pasaba el tiempo, Felipe notó que Lucía era diferente. No era como las mujeres de su círculo social, que se reían de sus bromas aunque no fueran graciosas o buscaban su atención para ganar favores. Lucía, en cambio, no solo lo ignoraba en lo posible, sino que además lo enfrentaba cuando sus bromas cruzaban la línea. Una vez, mientras ella limpiaba la sala de estar, Felipe dejó caer intencionalmente su copa de vino en el suelo recién lavado. Intentando salvar lo que usted no aprecia, respondió Lucía, con la ropa empapada y el cabello pegado al rostro. Felipe, sin pensarlo, le ofreció el paraguas, pero cuando ella intentó tomarlo, él lo sostuvo sobre ambos, obligándola a estar más cerca de él. ¿Por qué siempre tienes que ser tan difícil?, preguntó, mirándola fijamente. ¿Por qué siempre tienes que ser tan arrogante?, respondió Lucía, sus ojos brillando con una mezcla de furia y algo más que no podía nombrar. El paraguas casi se les cayó cuando sus rostros se acercaron, como si ambos estuvieran intentando ganar una batalla invisible. Por un instante estuvieron tan cerca que podían sentir el aliento del otro. Pero antes de que algo más pudiera pasar, Lucía se apartó abruptamente. «Esto no tiene sentido», dijo, alejándose hacia la casa. Felipe se quedó parado bajo la lluvia, sintiéndose confundido y extrañamente vacío. Aunque nunca lo admitiría, ese momento quedó grabado en su mente como una pregunta sin respuesta. A partir de estos encuentros incómodos e intensos entre ellos, Lucía sintió que no podía soportar más. Decidió renunciar, no con amargura, sino con la satisfacción de saber que estaba eligiendo su dignidad y sus sueños sobre cualquier otra cosa. Cuando Felipe se enteró de la renuncia de Lucía, su reacción fue inesperadamente intensa, incluso para él. Aunque nunca lo había admitido, la presencia de Lucía en la mansión había sido una constante en su vida, un desafío silencioso a su manera de ser, y su partida dejó un vacío que no sabía cómo manejar. La culpa pronto se transformó en una mezcla de ira y autodesprecio. Se enojaba consigo mismo por haber sido tan cruel con ella, por no haber valorado su fortaleza y dignidad. También se enfurecía al pensar que nunca tendría la oportunidad de disculparse, de decirle que, a su manera retorcida, siempre la había admirado. Con el dinero que había ahorrado trabajando para los Rivas, pudo costear el último año de su carrera. Graduarse como enfermera fue uno de los momentos más felices de su vida. Al recibir su título, recordó todos los sacrificios que había hecho y prometió que nunca dejaría que nadie subestimara su valor nuevamente. Sin saberlo, el destino le pondría a prueba años después, cuando el nombre de Felipe volviera a cruzarse en su camino. Esta vez, sin embargo, las circunstancias serían radicalmente diferentes, y Lucía tendría la oportunidad de demostrar que su fortaleza no solo había resistido, sino que la había transformado en alguien capaz de algo mucho más grande. Años después, Lucía había construido una vida como enfermera en un prestigioso hospital, con un trabajo que amaba y una reputación intachable. Su paciencia y dedicación la hacían querida por sus colegas y pacientes. Una noche, mientras revisaba los informes de los nuevos ingresos, un caso llamó su atención. Un joven en coma tras un accidente automovilístico. Cuando entró a la habitación, su corazón dio un vuelco. Allí estaba él, Felipe Rivas, inmóvil y vulnerable. El accidente que cambiaría el destino de Felipe Rivas ocurrió en una de esas noches que él consideraba habituales, repletas de excesos y un desprecio absoluto por las consecuencias. Había asistido a una fiesta exclusiva en la lujosa mansión de uno de sus amigos de infancia, un lugar lleno de música ensordecedora, luces parpadeantes y un flujo interminable de alcohol. Felipe, como siempre, era el alma de la fiesta. Bebió sin moderación, encantó a todos con su carisma y terminó la noche desafiando a otro joven a una carrera callejera. Para Felipe, las carreras ilegales eran una manera de mostrar su dominio, de reafirmar que no había límites para él. Su auto deportivo, un modelo recién adquirido que había personalizado hasta el más mínimo detalle, rugía en la oscuridad de la carretera. Eran las 3 de la madrugada cuando comenzó la carrera. La carretera estaba desierta, oscura y sinuosa, pero Felipe, con su habitual arrogancia, confiaba plenamente en sus reflejos
y en la potencia de su máquina. Aceleró con agresividad, disfrutando del sonido del motor y la sensación de control sobre la velocidad. El viento rugía a su alrededor y su corazón palpitaba con la adrenalina. Sin embargo, lo que Felipe no había considerado era que las carreteras, aunque vacías, pueden esconder peligros inesperados. En una curva cerrada, perdió el control del auto debido a una combinación de velocidad excesiva, un asfalto resbaladizo por la humedad de la madrugada y su propia falta de atención. El auto patinó, derrapando violentamente hacia el costado de la carretera. El vehículo chocó primero contra una barrera de contención y luego volcó varias veces antes de detenerse en una zanja. El estruendo del impacto resonó en la noche, pero no hubo nadie cerca para acudir de inmediato. Los airbags habían estallado, pero el daño había sido severo. Felipe quedó atrapado entre los restos del auto, inconsciente y gravemente herido. Los servicios de emergencia llegaron aproximadamente 20 minutos después, alertados por un transeúnte que vio las luces del auto desde lejos. Los paramédicos trabajaron rápido para liberarlo de los escombros y estabilizarlo. Fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde los médicos hicieron todo lo posible para salvar su vida. El diagnóstico inicial era desalentador. Felipe había sufrido múltiples fracturas, una lesión grave en la cabeza y daños internos que requerían cirugía inmediata. Aunque lograron estabilizarlo, las lesiones en su cerebro lo dejaron en un estado de coma profundo. Los médicos explicaron a los señores Rivas que no había forma de predecir cuándo, o incluso si, despertaría. La noticia fue devastadora para sus padres, quienes se apresuraron a trasladarlo al mejor hospital privado de la región, esperando que los mejores especialistas pudieran ofrecer alguna esperanza. Mientras tanto, sus amigos, aquellos con los que compartía las noches de fiesta, desaparecieron rápidamente, incapaces o poco dispuestos a enfrentarse a la realidad de lo sucedido. Así, Felipe quedó atrapado en una silenciosa oscuridad, inmóvil y vulnerable. Su vida, una vez llena de excesos y velocidad, se detuvo de golpe, dejando solo un cuerpo que respiraba gracias a las máquinas y un alma que parecía suspendida entre dos mundos. El accidente no fue solo físico, fue el punto de quiebre emocional de Felipe. Aunque quedó inconsciente, su mente parecía haber acumulado meses, quizás años, de conflictos internos no resueltos. Era como si su cuerpo hubiera decidido detenerse, porque su alma ya no podía cargar con tanto. Este accidente marcaría un punto de inflexión en su relación con el mundo, de cómo se relacionaba con las personas que lo rodeaban, especialmente aquellas a las que había herido, sin siquiera notarlo. Sin saberlo, el cuidado de Lucía, alguien a quien nunca valoró, sería el comienzo de una transformación que cambiaría no solo su percepción del amor, sino también su visión de lo que significa verdaderamente vivir. El accidente había sido devastador, dejando a Felipe en coma profundo. La fortuna de su familia lo había mantenido en el mejor hospital, pero sus padres no podían estar a su lado como quisieran. Lo visitaban a menudo, pero tenían que seguir trabajando en la empresa familiar. Sin embargo, Lucía estaba allí, asignada para cuidar de él. Durante los primeros días, Lucía luchó con emociones contradictorias. Recordaba con claridad las humillaciones que había sufrido en la mansión Rivas. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, algo cambió en su interior. Sebastián ya no era el joven arrogante de antaño. Ahora era un ser humano frágil y dependiente. Lucía decidió que el juramento que había hecho como enfermera era más fuerte que cualquier rencor. Felipe llegó en condiciones críticas. Estaba en coma profundo, con una sonda alimenticia, un ventilador para asistir su respiración y múltiples fracturas que requerían inmovilización y fisioterapia pasiva. Lucía asumió la responsabilidad de cuidar de él de forma integral, supervisando tanto su estado físico como su bienestar general. Lucía estableció una rutina meticulosa. Cada día comenzaba temprano, verificando los signos vitales de Felipe, revisando los monitores y asegurándose de que no hubiera signos de infección en las heridas quirúrgicas. Cambiaba los vendajes con extrema delicadeza, limpiando cada área afectada para prevenir complicaciones. Con paciencia, masajeaba sus extremidades para mantener la circulación y evitar que los músculos se atrofiaran, siguiendo estrictamente las indicaciones de los fisioterapeutas.
Se dedicó a cuidarlo con esmero, asegurándose de que su cuerpo estuviera libre de llagas, masajeando sus músculos para evitar la atrofia y hablándole, aunque no hubiera respuesta. Cada día le contaba historias, compartía anécdotas de su vida y le leía libros. Poco a poco, empezó a verlo no como el joven que la había tratado mal, sino como alguien que necesitaba ayuda desesperadamente. A pesar de la aparente inmovilidad de Felipe, Lucía se convenció de que hablarle era importante. En voz baja le contaba sobre el clima, sus días en el hospital o incluso anécdotas personales. Sin embargo, nunca mencionaba su pasado en la mansión Rivas. Su tono siempre era sereno, como si Felipe pudiera escucharla y entenderla. A veces le leía libros que ella misma había disfrutado, o fragmentos de noticias para mantener un ambiente de estímulo cognitivo. En los momentos más solitarios de la noche, cuando la sala estaba en completo silencio, Lucía se permitía reflexionar. Observaba el rostro de Felipe, que ahora no mostraba la arrogancia de antes, y no podía evitar preguntarse cómo alguien con tanto poder y privilegio podía terminar en una situación tan vulnerable. Cuidar de Felipe no fue fácil. Hubo días en los que Lucía se sintió frustrada, sobre todo cuando parecía que no había progreso. Sin embargo, también sentía un extraño sentido de satisfacción al saber que estaba haciendo todo lo posible por alguien que dependía completamente de ella. De alguna manera, la experiencia la ayudó a reafirmar su propósito como enfermera. Después de varios meses, Lucía comenzó a notar pequeños cambios. Un leve movimiento en los dedos, una contracción en la cara o un ligero cambio en su respiración cuando le hablaba. Cada una de estas señales la llenaba de esperanza. Informaba de inmediato a los médicos y ajustaba su cuidado en función de estos avances. En el 10º mes ocurrió algo. Mientras ajustaba la sonda alimenticia, sintió que los dedos de Felipe se cerraban débilmente sobre su mano. Mientras tanto, sus amigos, aquellos con los que compartía las noches de fiesta, desaparecieron rápidamente, incapaces o poco dispuestos a enfrentarse a la realidad de lo sucedido. Así, Felipe quedó atrapado en una silenciosa oscuridad, inmóvil y vulnerable. Su vida, una vez llena de excesos y velocidad, se detuvo de golpe, dejando solo un cuerpo que respiraba gracias a las máquinas y un alma que parecía suspendida entre dos mundos. El accidente no fue solo físico, fue el punto de quiebre emocional de Felipe. Aunque quedó inconsciente, su mente parecía haber acumulado meses, quizás años, de conflictos internos no resueltos. Era como si su cuerpo hubiera decidido detenerse, porque su alma ya no podía cargar con tanto. Este accidente marcaría un punto de inflexión en su relación con el mundo, de cómo se relacionaba con las personas que lo rodeaban, especialmente aquellas a las que había herido, sin siquiera notarlo. Sin saberlo, el cuidado de Lucía, alguien a quien nunca valoró, sería el comienzo de una transformación que cambiaría no solo su percepción del amor, sino también su visión de lo que significa verdaderamente vivir. El accidente había sido devastador, dejando a Felipe en coma profundo. La fortuna de su familia lo había mantenido en el mejor hospital, pero sus padres no podían estar a su lado como quisieran. Lo visitaban a menudo, pero tenían que seguir trabajando en la empresa familiar. Sin embargo, Lucía estaba allí, asignada para cuidar de él. Durante los primeros días, Lucía luchó con emociones contradictorias. Recordaba con claridad las humillaciones que había sufrido en la mansión Rivas. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, algo cambió en su interior. Sebastián ya no era el joven arrogante de antaño. Ahora era un ser humano frágil y dependiente. Lucía decidió que el juramento que había hecho como enfermera era más fuerte que cualquier rencor. Felipe llegó en condiciones críticas. Estaba en coma profundo, con una sonda alimenticia, un ventilador para asistir su respiración y múltiples fracturas que requerían inmovilización y fisioterapia pasiva. Lucía asumió la responsabilidad de cuidar de él de forma integral, supervisando tanto su estado físico como su bienestar general. Lucía estableció una rutina meticulosa. Cada día comenzaba temprano, verificando los signos vitales de Felipe, revisando los monitores y asegurándose de que no hubiera signos de infección en las heridas quirúrgicas. Cambiaba los vendajes con extrema delicadeza,
limpiando cada área afectada para prevenir complicaciones. Con paciencia, masajeaba sus extremidades para mantener la circulación y evitar que los músculos se atrofiaran, siguiendo estrictamente las indicaciones de los fisioterapeutas. Se dedicó a cuidarlo con esmero, asegurándose de que su cuerpo estuviera libre de llagas, masajeando sus músculos para evitar la atrofia y hablándole, aunque no hubiera respuesta. Cada día le contaba historias, compartía anécdotas de su vida y le leía libros. Poco a poco, empezó a verlo no como el joven que la había tratado mal, sino como alguien que necesitaba ayuda desesperadamente. A pesar de la aparente inmovilidad de Felipe, Lucía se convenció de que hablarle era importante. En voz baja le contaba sobre el clima, sus días en el hospital o incluso anécdotas personales. Sin embargo, nunca mencionaba su pasado en la mansión Rivas. Su tono siempre era sereno, como si Felipe pudiera escucharla y entenderla. A veces le leía libros que ella misma había disfrutado, o fragmentos de noticias para mantener un ambiente de estímulo cognitivo. En los momentos más solitarios de la noche, cuando la sala estaba en completo silencio, Lucía se permitía reflexionar. Observaba el rostro de Felipe, que ahora no mostraba la arrogancia de antes, y no podía evitar preguntarse cómo alguien con tanto poder y privilegio podía terminar en una situación tan vulnerable. Cuidar de Felipe no fue fácil. Hubo días en los que Lucía se sintió frustrada, sobre todo cuando parecía que no había progreso. Sin embargo, también sentía un extraño sentido de satisfacción al saber que estaba haciendo todo lo posible por alguien que dependía completamente de ella. De alguna manera, la experiencia la ayudó a reafirmar su propósito como enfermera. Después de varios meses, Lucía comenzó a notar pequeños cambios. Un leve movimiento en los dedos, una contracción en la cara o un ligero cambio en su respiración cuando le hablaba. Cada una de estas señales la llenaba de esperanza. Informaba de inmediato a los médicos y ajustaba su cuidado en función de estos avances. En el 10º mes ocurrió algo. Mientras ajustaba la sonda alimenticia, sintió que los dedos de Felipe se cerraban débilmente sobre su mano. Fue un momento fugaz, pero suficiente para emocionarla profundamente. Ese pequeño gesto le recordó que, aunque el camino era largo, había esperanza de que Felipe despertara. Con el paso del tiempo, Lucía no pudo evitar desarrollar un vínculo emocional con Felipe, aunque seguía siendo profesional en todo momento. No era un sentimiento romántico, sino una mezcla de compasión y humanidad. El joven arrogante que una vez la había tratado mal, ahora estaba completamente a su merced, y eso la hizo reflexionar sobre el poder del perdón y la empatía. A medida que se acercaba el final del año, Lucía había dedicado cientos de horas a Felipe, cuidándolo con una dedicación inquebrantable. Aunque todavía estaba en coma, su condición había mejorado notablemente, y los médicos estaban más optimistas sobre su posible recuperación. Sin embargo, para Lucía, este viaje no solo había sido sobre la recuperación de Felipe, sino también sobre su propio crecimiento y fortaleza. Estaba lista para lo que el destino tuviera reservado, tanto para él como para ella. El día que Felipe despertó marcó el comienzo de un capítulo completamente nuevo para él y para Lucía. Habían pasado poco más de un año desde el accidente, y aunque los médicos advertían que no había garantías, las pequeñas señales de progreso daban esperanzas. Era una mañana tranquila en la habitación del hospital. Lucía estaba ajustando las almohadas alrededor de Felipe, hablándole como siempre, cuando notó un leve parpadeo en sus ojos. Al principio pensó que era una ilusión, pero luego lo vio moverse ligeramente. Su corazón dio un vuelco y se inclinó hacia él. «¿Felipe?», dijo, su voz temblando por la emoción. Felipe abrió los ojos lentamente, su mirada desorientada, como si tratara de entender dónde estaba. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca por el tiempo que había pasado con el tubo de respiración. Lucía presionó el botón para llamar al equipo médico y tomó suavemente su mano. «Tranquilo, estás en el hospital. Todo va a estar bien», le susurró. Los médicos llegaron rápidamente y confirmaron que Felipe había salido del coma. Aunque su cuerpo estaba debilitado y su mente confusa, el hecho de que hubiera despertado era un milagro. Lucía observó desde un rincón mientras los especialistas evaluaban su estado,
sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que este momento cambiaría todo. Los primeros días después de despertar fueron difíciles para Felipe. Estaba extremadamente débil, incapaz de moverse por sí mismo, y sufría de amnesia parcial. Recordaba fragmentos de su vida anterior, pero el accidente y los eventos recientes eran un vacío. Lucía estuvo a su lado durante todo el proceso, guiándolo con paciencia y cuidado. Fue ella quien le explicó lo que había ocurrido, el accidente, el coma y cómo había estado a su lado durante el último año. Felipe la escuchó en silencio, sus ojos oscilando entre la incredulidad y la confusión. ¿Tú me cuidaste todo este tiempo?, preguntó con voz ronca. Lucía simplemente asintió. No necesitaba explicarle los detalles. Prefería que él se diera cuenta de las cosas por sí mismo. A medida que Felipe comenzó a entender la magnitud de lo que ella había hecho, una mezcla de vergüenza y gratitud empezó a formarse en su interior. Las imágenes de cómo la había tratado en el pasado comenzaron a volver, ahora teñidas de remordimiento. La rehabilitación física de Felipe fue ardua. Necesitaba fisioterapia diaria para recuperar la movilidad en sus extremidades, y aprender a caminar de nuevo fue un desafío que puso a prueba su paciencia. Lucía, aunque no era parte del equipo de rehabilitación oficial, siempre encontraba tiempo para motivarlo. Sus palabras de aliento y su presencia constante lo ayudaron a superar momentos en los que quería rendirse. Si has podido pasar por todo esto, Felipe, puedes con esto también, le decía cada vez que lo veía frustrado. En esos momentos, Felipe comenzó a verla bajo una nueva luz. Ya no era la joven empleada que alguna vez había subestimado, sino una mujer fuerte, decidida y compasiva, que había hecho más por él de lo que cualquiera habría esperado. 6 meses después de haber despertado, Felipe estaba lo suficientemente recuperado para ser dado de alta. Ya podía caminar con la ayuda de un bastón, y aunque su cuerpo aún no estaba al 100%, su progreso había sido extraordinario. El día de su salida fue un evento emotivo. Sus padres, que habían estado visitándolo regularmente, estaban allí para acompañarlo. Sin embargo, Felipe no podía apartar la vista de Lucía, que se mantenía discretamente al margen, observándolo con una sonrisa tranquila. Antes de abandonar la habitación, Felipe pidió un momento a solas con ella. Lucía, no sé cómo empezar a agradecerte por todo lo que has hecho por mí, dijo, con la voz cargada de sinceridad. No solo me salvaste la vida, me enseñaste algo que nunca supe entender, el verdadero significado de la humanidad. Lucía, sorprendida por la franqueza de sus palabras, sonrió con humildad. No hice más que mi trabajo, Felipe, y creo que, después de todo lo que has pasado, tienes una segunda oportunidad para descubrir quién quieres ser realmente. Felipe asintió, consciente de la verdad en sus palabras. Prometió que haría algo significativo con su vida, no solo para honrar la oportunidad que había recibido, sino también para compensar el daño que había causado en el pasado, especialmente a ella. Al salir del hospital, Felipe llevaba consigo no solo un cuerpo que estaba en proceso de sanar, sino también un corazón que empezaba a entender el valor del sacrificio, la bondad y la redención. Lucía, por su parte, se sentía en paz. Había cumplido su misión y aunque no sabía qué depararía el futuro, sabía que el Felipe que había despertado no era el mismo hombre que había conocido años atrás. Cuando Felipe cruzó las puertas de la mansión Rivas, sintió una mezcla de familiaridad y extrañeza. Todo estaba como lo recordaba: los muebles caros, los adornos ostentosos, el aroma a madera pulida. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado para siempre. Lo que antes le parecía un refugio de confort, ahora le parecía un recordatorio de la vida superficial que había llevado. Esa primera noche en casa, mientras estaba en su habitación, se encontró mirando al techo, incapaz de conciliar el sueño. Los recuerdos de Lucía cuidando de él en el hospital lo asaltaron. Su rostro sereno mientras le hablaba, sus manos firmes pero delicadas al cambiarle las vendas, y la paciencia infinita con la que soportó sus momentos de frustración. Era imposible ignorar lo que había hecho por él. Cuidar de alguien que alguna vez la había tratado con crueldad, sin esperar nada a cambio. ¿Cómo puede alguien ser tan fuerte y compasiva?, pensó. Esa reflexión fue el catalizador de una decisión
que marcaría el inicio de su transformación. Felipe sabía que no podía seguir siendo el hombre que había sido. Si quería honrar el sacrificio de Lucía, tenía que cambiar, no por ella, sino porque sabía que su vida carecía de propósito y significado. Al día siguiente, Felipe habló con sus padres sobre su deseo de empezar terapia, tanto física como emocional. Los señores Rivas, emocionados por ver a su hijo mostrar interés genuino en su recuperación, lo apoyaron de inmediato. Comenzó a asistir a sesiones con un fisioterapeuta para fortalecer su cuerpo y con un psicólogo para sanar su mente. En terapia, Felipe enfrentó verdades incómodas sobre sí mismo. Habló de su arrogancia, su dependencia de los lujos y su incapacidad para formar conexiones genuinas. Por primera vez, reflexionó sobre cómo su vida de excesos había sido un escape de su propio vacío interno. Con cada sesión se sentía más ligero, como si estuviera dejando atrás una versión de sí mismo que ya no quería ser. Parte de su recuperación incluyó aprender a vivir con humildad. Felipe comenzó a realizar pequeñas tareas por sí mismo: preparar su desayuno, ordenar su habitación y ayudar en la administración de la casa. Aunque simples, estas acciones lo conectaron con una realidad que antes había ignorado. Entendió el valor del trabajo duro y la importancia de respetar a quienes lo realizaban. Felipe también decidió enfocarse en el negocio familiar, una empresa de bienes raíces que había sido la base de la fortuna de los Rivas. Aunque antes había despreciado la idea de trabajar en la empresa, ahora veía en ella una oportunidad para redimirse. Comenzó a tomar cursos en línea sobre gestión empresarial, finanzas y liderazgo. Pasaba horas estudiando, algo que nunca había hecho con tanto empeño. En el trabajo, Felipe mostró una actitud completamente diferente. Escuchaba a los empleados, pedía consejos y reconocía sus propios errores. Poco a poco, empezó a ganarse el respeto de quienes trabajaban allí, incluidos aquellos que antes lo veían como un joven mimado e irresponsable. Sus padres, aunque sorprendidos, estaban profundamente orgullosos del cambio en su hijo. Mientras Felipe reconstruía su vida, empezó a notar la ausencia de sus antiguos amigos. Las personas con las que solía salir de fiesta no habían estado a su lado durante su recuperación, y cuando intentó contactarlos, se dio cuenta de que no tenían nada que ofrecer más allá de recuerdos vacíos. Esta realización, aunque dolorosa, fue necesaria. Felipe decidió cortar lazos con ese círculo y buscar nuevas amistades basadas en valores reales. A medida que Felipe avanzaba en su recuperación, no podía dejar de pensar en Lucía. Quería agradecerle de una manera más significativa, pero sabía que no podía simplemente aparecer en su vida como si nada hubiera pasado. Decidió acercarse a ella lentamente, mostrando quién era ahora, no con palabras, sino con acciones. Felipe comenzó a enviarle pequeños mensajes a través de sus padres, agradeciéndole nuevamente por todo lo que había hecho. Al enterarse de que ella trabajaba en un hospital cercano, encontró excusas para visitarlo, asegurándose de que sus intenciones fueran claras y respetuosas. Cuando Felipe empezó a acercarse a Lucía, ella se mostró reservada, incluso desconfiada. Aunque reconocía los cambios en él, el recuerdo de cómo la había tratado en el pasado seguía siendo una barrera. Felipe entendía esto y decidió no forzar nada. En lugar de insistir, le demostró con acciones su deseo genuino de ser alguien mejor. Felipe la invitaba a reuniones informales, como un café después de su turno en el hospital o una caminata por el parque. Estas invitaciones no tenían otro propósito que conocerla mejor. Durante estos encuentros, escuchaba atentamente cuando Lucía hablaba de su trabajo, de sus sueños y de las dificultades que había superado. Cada conversación le daba una nueva perspectiva sobre la mujer fuerte y resiliente que ella era. Lucía, por su parte, comenzó a notar algo diferente en Felipe. Había perdido su arrogancia y ahora se mostraba humilde y reflexivo. Aunque aún le costaba abrirse por completo, poco a poco permitió que él entrara en su vida. Con el tiempo su relación pasó de la simple cortesía a una amistad profunda. Felipe aprendió a valorar las cosas que antes pasaba por alto. Las pequeñas sonrisas de Lucía cuando hablaban de algo que le apasionaba, su risa espontánea, y la forma en que siempre encontraba algo positivo incluso en los días más difíciles. La chispa romántica surgió de manera natural. Una tarde, después de un paseo por el parque,
Felipe la miró directamente a los ojos y dijo con voz firme: Lucía, no sé cómo describir esto, pero siento que contigo he encontrado algo que nunca pensé tener. Paz. Lucía lo miró sorprendida, pero no pudo evitar sonreír. Aunque no respondió de inmediato, sus ojos reflejaron una mezcla de emoción y vulnerabilidad. La relación no estuvo exenta de desafíos. Lucía tuvo momentos de duda, preguntándose si realmente podía confiar en el nuevo Felipe. Él, por su parte, estaba decidido a demostrarle que no solo había cambiado, sino que estaba dispuesto a construir una relación basada en respeto y equidad. Una noche, mientras cenaban juntos, Lucía lo confrontó. Felipe, no puedo ignorar todo lo que pasó entre nosotros. Me cuesta creer que alguien pueda cambiar tan drásticamente. Felipe tomó un sorbo de agua, respiró profundamente y respondió: No espero que olvides, Lucía. Solo quiero que sepas que cada día intento ser una mejor versión de mí mismo. No solo por ti, sino porque quiero vivir una vida que tenga sentido. Tú me enseñaste eso, aunque no te dieras cuenta. Habían pasado meses de construir una relación basada en el respeto y la confianza, pero ninguno de los dos se había atrevido a cruzar la línea hacia algo más romántico. Sin embargo, aquella noche algo cambió. Era una noche fría, y Felipe había insistido en acompañar a Lucía a casa después de una larga jornada en el hospital. Caminaban juntos por una calle tranquila, iluminada tenuemente por las farolas. Felipe, con las manos en los bolsillos, la miraba con una mezcla de admiración y nerviosismo. Se detuvieron frente a la puerta de Lucía, y por un instante, el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra. Felipe, que había estado reprimiendo sus sentimientos durante semanas, finalmente decidió hablar. Lucía, quiero decirte algo, dijo con la voz más seria de lo habitual. Ella lo miró con curiosidad, esperando que continuara. No sé en qué momento pasó, pero te has convertido en lo más importante para mí. No es solo que te admire o que quiera ser mejor por ti, es que simplemente no puedo imaginar mi vida sin ti. Lucía sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Felipe eran tan sinceras que no sabía cómo responder. Su corazón latía con fuerza, pero también estaba llena de dudas y miedos. Antes de que pudiera articular una respuesta, Felipe dio un paso adelante, acercándose lentamente. No quiero presionarte, ni mucho menos, pero hay algo que tengo que hacer. Felipe la miró a los ojos, buscando su consentimiento, y al no encontrar resistencia, inclinó ligeramente la cabeza y la besó. Fue un beso suave, pausado, lleno de una ternura que Lucía nunca habría esperado de él. Durante ese breve instante, todo el mundo parecía desvanecerse. Cuando se separaron, Lucía lo miró, y sin previo aviso, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Felipe se alarmó, creyendo que había hecho algo mal. «¿Lucía? ¿Estás bien?» «Lo siento si…» comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. No es eso», dijo limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Es que no sé cómo sentirme. Durante años pensé que nunca podría mirarte sin recordar todo lo que pasó. Pero ahora estoy aquí, sintiéndome más cerca de ti que de cualquier otra persona, y eso me confunde». Felipe tomó sus manos con delicadeza, mirándola con una mezcla de preocupación y comprensión. «No tienes que decidir nada ahora, Lucía. Lo único que quiero es que sepas que estoy aquí, y que no voy a ir a ninguna parte. Todo lo que siento por ti es real, pero respeto que necesites tiempo para entenderlo». Lucía sintió, con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Se despidieron con un abrazo prolongado, en el que Felipe le transmitió la seguridad que necesitaba. Esa noche Lucía se quedó despierta durante horas, intentando procesar lo que había ocurrido. Sus lágrimas no eran solo de confusión, sino también de liberación. Por primera vez se permitió considerar que el hombre que la había herido en el pasado podría ser el mismo que ahora estaba dispuesto a amarla con todo su corazón. A medida que su relación florecía, ambos se convirtieron en el pilar del otro. Felipe apoyaba a Lucía en sus proyectos profesionales, animándola a postularse para una beca de especialización en cuidado intensivo, algo que ella siempre había querido hacer. Por otro lado, Lucía ayudó a Felipe a encontrar su camino en el negocio familiar, mostrándole la importancia de liderar con empatía.
Felipe también continuó asistiendo a terapia, no solo para sanar, sino para asegurarse de que podía ser un compañero emocionalmente estable. Lucía admiraba su compromiso con el cambio, lo que fortalecía aún más su relación. Felipe se dedicó a demostrar su amor con gestos significativos, no grandiosos. Una vez, organizó una cena en un lugar sencillo pero especial, decorado con flores que sabía que a Lucía le gustaban. Durante la velada, le entregó un diario que había estado escribiendo durante meses, lleno de reflexiones sobre su vida y sobre cómo ella lo había inspirado a cambiar. Lucía, por su parte, le devolvía el amor con pequeños detalles. Preparaba su comida favorita después de un día difícil, o le dejaba notas de ánimo en su oficina. Ambos aprendieron a valorar estas muestras de afecto, entendiendo que el amor no estaba en lo material, sino en las intenciones y en el apoyo mutuo. Con el tiempo, su relación se convirtió en una unión sólida, basada en la admiración mutua, el respeto y el compromiso. Felipe seguía mostrándole que no solo había cambiado, sino que estaba dispuesto a construir un futuro juntos. Lucía, por su parte, dejó de temer abrirse completamente, reconociendo que el Felipe de ahora era alguien en quien podía confiar. Mientras avanzaban juntos, tanto Felipe como Lucía encontraron en el otro una fuerza transformadora. Su relación no era perfecta, pero ambos sabían que habían encontrado algo verdadero, algo que les había dado no solo amor, sino también propósito y una razón para seguir creciendo, juntos.